Muy buenas noches, hermanos en Cristo y María. Paz y bien para todos. Santa alegría. Hoy, segundo domingo del tiempo ordinario, el Señor nos llama. Él nos pide que dejemos las cosas mundanas y lo sigamos. Todos los días nos está llamando y debemos acudir a Él siempre. Decirle, aquí estoy, Señor. Nosotros le pertenecemos y nuestro cuerpo y acciones deben ser reflejo de que somos sus hijos. No permitamos que lo que nos ofrece el mundo influya en nuestra respuesta cada vez que Él nos llama. Pidamos al Señor que nos dé el entendimiento que necesitamos para ver y escuchar su llamada en la cotidianidad de nuestra vida. Nos preparamos para recibir a nuestro párroco y pastor, el Padre Luis Amaury José Volques, con la canción de entrada. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ¿qué puedo hacer sin ti? Libertador de Nazaret, ven junto a mí, libertador de Nazaret. Yo sé que eres camino, que eres la vida y la verdad. Yo sé que el que te sigue sabe a dónde va. Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz. Quiero llevar tu cruz. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ¿qué puedo hacer sin ti? Libertador de Nazaret, ven junto a mí, libertador de Nazaret. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, Padre. Con gran alegría celebremos esta Eucaristía. Vamos a orar por nuestros hermanos difuntos. Efraín Díaz Betancur, María García, Jesús Díaz, Diana Díaz, María de Lourdes Díaz, Gloria Romero Guzmán, Félix Díaz García, Rebeca Barba, Elizabeth López, Guillermo Ortiz, María Adorno, Raúl Adorno, Argentina José. Oremos por la salud de los enfermos, Josefa Ortiz, Rosa Díaz. Y oremos por el cumpleaños de mis sobrinos Gilbert y Brian. Y por cada una de nuestras intenciones personales. Confesamos nuestros pecados, arrepentidos, pedimos perdón. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Con alegría y júbilo cantemos todos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, y él respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. Vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No me pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. Espero en el Señor y creo en su palabra, espero en el Señor y creo en su palabra. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Celebramos, como ya hemos escuchado, segundo domingo de este tiempo ordinario. Regularmente, estas lecturas que hemos acabado de escuchar en la iglesia se pueden tomar para muchas cosas, acontecimientos, especialmente lo que llamamos la vocación. Son textos que se toman para lo que son las jornadas vocacionales y para todo esto que tiene que ver con el llamado de Dios. Amén. Como ya ese tema lo vamos a ver más adelante, vamos a ver, la iglesia nos va a ir colocando
jornadas vocacionales en donde se supone, aprovechamos la oportunidad para exhortar a toda la iglesia para que nunca dejemos de orar por las vocaciones. Siempre en nuestras oraciones, orar por las vocaciones en la iglesia. La vocación en todos los niveles, vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa, a la misión, al servicio. Todas las vocaciones son necesarias, pero oremos siempre al Señor para que siga inspirando en la vida de nosotros los creyentes el deseo de entregar nuestras vidas y de servirle con más profundidad. Amén. Vamos sencillamente a descubrir en estos textos de esta liturgia de este segundo domingo lo que en la vida cotidiana nosotros podemos discernir, las cosas que nos pueden acallar la voz de Dios. Escuchamos en la primera lectura al joven Samuel, que es una promesa. Samuel es fruto de una promesa. Recuerden que la madre de Samuel era estéril y fruto de haber quedado embarazada, ella misma le ofrece al Señor el fruto de su vientre. Si me das un hijo, yo te lo voy a consagrar. Y precisamente es lo que ella hace. Ella lleva a Samuel al templo, ¿verdad? Lo consagra al Señor. Es decir, que ya Samuel venía, como hemos visto, es común en muchos de los textos en las Escrituras, como Juan el Bautista, Sansón y etcétera, que son textos de personajes que ya han sido ungidos por el Señor desde antes de su nacimiento. Amén. Y en el caso de Samuel, lo llevan al templo para que se vaya cultivando. El caso de Samuel es un caso típico que le ha pasado, a mí no me pasó, pero le ha pasado a muchos sacerdotes y a muchos de ustedes que cuando eran pequeños, que en su familia hay tradición eclesial y muchos de ustedes desde pequeñito lo han llevado a la iglesia y son monaguillos y están ahí siempre en torno al altar, y hay personas que han crecido en torno al templo, en torno al altar. Amén. Y eso es lo que le pasa a Samuel. A Samuel lo llevan para que crezca en torno al templo. Pero ya como Samuel había sido consagrado, Samuel a temprana edad comienza a escuchar una voz que Samuel no reconoce, porque Samuel no conoce al Señor. Dios le está hablando, pero él no lo conoce. Fíjense que ahí tenemos un primer aspecto de nuestra vida de fe. Mucha gente a veces dice, Dios ha callado, Dios no me habla, ya yo no escucho al Señor. Y mucha gente a veces piensa como que Dios se ha ido, ¿verdad?, de vacaciones, que Dios se ha hecho el sordo. Y no es que Dios no habla, es que a veces no lo conocemos. Entonces, el primer elemento que podemos sacar de este texto es, para que lo tengamos claro en nuestras vidas, Dios siempre habla. Siempre Dios nos habla. Ahora lo que tenemos es que descubrir lo que está haciendo el proceso de Samuel. Aprender a saber quién es el que me está hablando. Y por eso cuando Samuel cada vez que se levanta, Elí se da cuenta de que el joven Samuel está recibiendo una llamada. Y por eso entonces Elí lo orienta y le dice, cuando vuelvas a escuchar esa voz, entonces le vas a decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Amén. A partir de ese momento es donde Samuel, esa voz que le hablaba, esa voz que le perseguía, ahora Samuel, que todavía no sabe quién es, Samuel no sabe quién es esa voz, pero ya alguien autorizado, alguien que le guía, le ha dicho, esa voz, escúchala porque te va a guiar. Caso similar acontece en el Evangelio, ¿verdad?, con Juan el Bautista, sus dos primeros discípulos, que son Andrés y Juan, que no es el caso de los demás apóstoles como Mateo, que Jesús lo saca debajo de una mesa de cobrando impuestos.
a Pedro, que lo vemos en este mismo texto, que Andrés es el que va y le avisa, hemos encontrado al Señor. ¿Y dónde estaba Pedro? Pescando. Es decir, que la realidad de esos apóstoles es que no tenían una trayectoria de discipulado, de preparación. Andrés y Juan no, ya eran discípulos de Juan el Bautista. Por lo tanto, ya tenían una disciplina de discípulo. Ya sabían seguir a una persona. Ya tenían esa actitud. Y por eso Juan hace lo mismo que hace Elí. Aquí podemos sacar muchos aspectos, pero no lo podemos definir todo. Pero tenemos aquí la cualidad de un buen líder. Un buen líder es aquel que sabe guiar a la persona hacia donde le conviene a la persona. Amén. Y por eso tanto Elí como Juan saben guiar a sus discípulos. Elí pudo haberle dicho a Samuel: no, tranquilo, soy yo. Era para ver si tú estabas atento. ¿Y qué usted cree que iba a hacer Samuel? ¿Qué usted cree que iba a hacer Samuel? ¿Se lo iba a creer? Porque ¿a dónde estaba yendo Samuel? Donde Elí. Porque él pensaba que quien le estaba llamando era Elí. Y Elí pudo haberse robado a ese muchacho y decir: pues mira, ya, tranquilo, era para ver si estaba atento, vete a acostar y no hay ningún problema con eso. Pero Elí sabe bien quién es el que le está llamando. Y como Elí lo colocaron para guiar la vida de ese muchacho hacia el Señor, Elí entonces le dice: no soy yo. Cuando escuche el que te está llamando, a ese tú le vas a decir: habla, Señor, que tu siervo aquí está para escucharte. Lo mismo hace Juan el Bautista. Ya Andrés y Juan eran discípulos de Juan. No había necesidad de que Juan hiciera muchas cosas, pero Juan sabía muy bien que él no es el Cordero. Juan sabe bien que él solamente es un guía, un enviado. Y él sabe bien que tiene que dejar esos muchachos que sigan creciendo. Y cuando llegue el momento adecuado, que es también otra cualidad de un buen líder, el buen líder sabe cuándo soltar al otro. Regularmente en el mundo en el cual hoy vivimos de la cualidad del secuestro, ¿verdad? Cada uno, en la medida que puede, secuestramos la vida de los demás. No permitimos al otro crecer. Lo queremos tener siempre ahí. Y una persona que es buen guía sabe en el momento exacto cuando debe y sabe que tiene que dejar que el otro camine, que el otro siga adelante, que siga creciendo. Incluso que si puede crecer hasta que en el mundo de nosotros hoy sabemos que la envidia no permite que nadie quiera que el otro sea más grande que el otro, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí? Cuando tú sabes que el otro va creciendo y te va a pasar por encima, lo hablamos, ¿verdad? Para que no camine. Y eso no es una cualidad de un buen líder religioso. Juan sabe bien que esos muchachos deben de seguir creciendo. Y por eso cuando llegó el momento exacto, le dice: ahí está el Cordero de Dios. Amén. Y aquí vemos entonces esta cualidad del buen guía, que sabe guiar a la persona y en el momento adecuado de dejarle crecer, de llevarle exactamente al lugar en donde esa persona seguirá su camino. Por eso entonces la cualidad que se desprende de esta primera lectura es la cualidad de la escucha. Aprender a escuchar al Señor. Y ya la semana pasada y durante estos días hemos hablado un poquito de ese tema en torno a Marcos. Aprender a cultivar una seria vida de oración con el Señor. Para que usted sepa realmente, sepa quién es el que te habla en el momento adecuado. Usted no va a saber cuándo el Señor te habla si no tienes una relación con Él. No hay forma. Hay que cultivar esa relación con el Señor.
No sé si a alguno de ustedes le pasó cuando pequeño, pero cuando uno tenía regularmente un tío, el papá o algún padrino, alguna persona de la comunidad, tenían cierta forma de cómo llamar a uno. Yo, por ejemplo, tenía un tío que yo sabía cuando él iba llegando, cuando era él, porque él tenía un silbato. Y cuando él tenía ese silbato, ya yo sabía, ahí viene tío, ya yo, ese no es otro, eso, ya yo lo tenía ahí. Podían haber 1000 silbatos, ese no se me confundía. Y así tenía también otras voces y otras personas que cuando tú las escuchabas, tú decías, ¿tú estás escuchando? Sí, ahí está fulano. Pueden haber mucha gente, pero ahí está fulano. Oye la boca de él, óyelo ahí. ¿Por qué? Porque uno aprendió a escuchar la voz de esa persona. Pues ese mismo ejemplo lo podemos atribuir a nuestra vida de fe. Cuando tú tienes una relación de escucha de las cosas de Dios, sabes cuando Dios te está hablando. Pero para eso tenemos que cultivar esa seria relación con el Señor. Y precisamente para saber cuando el Señor nos habla, en el Evangelio vemos cómo los discípulos de Juan, que hacen un pequeño jueguito, Andrés y Juan, ahora están en una encrucijada. Porque ahora Juan el Bautista le dice, miren, ya yo no quiero estar con ustedes, váyanse detrás del Cordero. Ellos quisieran, hay una imagen de una escena que hace mucho tiempo yo vi en un pequeño, creo que una película, algún corte así, y en ese corte se veía a Andrés y Juan que querían volver con Juan el Bautista. Es decir, no es fácil dejar a un maestro para irse con otro. Y en esa escena Juan se iba y ahí estaban ellos como que querían irse detrás de Juan y Juan lo miraba, le decía, para allá que van. Es decir, este no me quiere a su lado y ahora tengo que caminar detrás de alguien que no conozco. Es decir, la única opción que tengo es quedarme parado aquí. Pero ellos decidieron entonces, bueno, ya que el guía nos ha dicho que vamos detrás de Jesús, vamos detrás de él. Y entonces la escena transcurre viendo a estos discípulos, imagínenselo, para que podamos captar la escena, Jesús caminando, que no lo conoce a ellos, ni ellos conocen a Jesús, y ellos caminando detrás de Jesús, tal vez con un poco de miedo, ¿verdad? Para que él no sepa que ellos van a ir detrás de él al pasito caminando, y Jesús se da cuenta y de repente se detiene y viene entonces el diálogo inicial. ¿A quién buscan? ¿Qué buscan? ¿Ellos saben lo que estaban buscando o no? ¿Qué usted cree? En cierta manera sí, porque ya Juan le había dicho que él es el Cordero de Dios, pero no se atrevieron a decírselo. Cuando Jesús le preguntó, ¿qué buscan? Ellos pudieron haberle dicho, bueno, Juan nos dijo que somos discípulos de Juan y nos dijo que tú eres el Cordero y queremos seguirte, queremos ser tu discípulo, pero no se arriesgaron, se detuvieron e hicieron lo que muchos de nosotros en algún momento hemos hecho, que queremos preguntar algo y como no nos atrevemos, ¿qué hacemos? Nos vamos por otro sitio, ¿verdad? Cuando preguntan, sí, tal cosa. Y no vamos al grano, a donde queremos. Eso hicieron los discípulos. ¿Qué buscan? Y se buscan en su mente a ver qué había. Y lo primero que les salió, ¿dónde tú vives? ¿Dónde vives, maestro? Jesús sabe bien que ellos le quieren seguir, pero no se atreven en ese momento a desprenderse totalmente, a entregarse totalmente. Porque el seguimiento de Jesús es un proceso hermoso. Y por eso Jesús, sabiendo ya lo que hay en la intención de estos discípulos de Juan, los guía. Y entonces viene la definición: vengan y lo verán. Les revelo algo dentro de lo que yo puedo reflexionar.
en esa expresión pueden haber contenido dos informaciones. Dos informaciones. En primer lugar, la que ellos preguntaron, y en segundo lugar, la que necesitaban y querían saber. Porque hay algo que ellos querían, pero no lo preguntaron, ¿verdad que no? Y Jesús sabe bien que ellos querían eso. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren ser discípulos de Él. Ellos quieren seguirle a Él. Y ya Juan le ha dicho que Él es el Cordero de Dios. Por lo tanto, en esta respuesta de Jesús podemos ver esas dos cosas. En primer lugar, le está respondiendo, ¿quieren saber dónde vivo? Vengan y lo van a ver. Pero al mismo tiempo también le está respondiendo lo que hay de inquietud en su corazón. Vengan y van a ver que lo que Juan le ha dicho es verdad. Vengan a descubrir si realmente ustedes quieren ser también discípulos míos. Y por ahí podemos seguir, ¿verdad?, expandiendo la definición de esta respuesta de Jesús. Vengan y van a ver muchas cosas. Vengan y sus ojos van a contemplar muchas cosas que yo voy a hacer en este camino. Y dice el texto que entonces le siguieron. Y precisamente esa es la llamada que hoy el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Si queremos aprender a escuchar la voz del Señor, especialmente en medio de este mundo con tantas voces, con este bullicio que hoy tenemos. Hoy se habla de la contaminación ambiental, pero también se habla de la contaminación auditiva, que prácticamente podemos decir que en cierta medida es más peligrosa que la otra, porque la contaminación ambiental por lo menos tú la ves, y ves el humo y todas las cosas que salen de los muffles y de los vehículos de las empresas. La contaminación auditiva con todo esto, estas señales que andan por ahí, que tú no sabes por dónde van, y sobre todo con tantas bullas que hoy hay en el internet, en la televisión, donde quiera. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que después de una semana completa de haber estado escuchando tantas cosas y leyendo y misas y para acá y toda, cuando tú tratas de llegar a la noche a concentrarte, todas esas voces fluyen solas. Si tú no tienes la capacidad de afianzar, de fincarte y decir, espérate, vamos a callar todo esto, especialmente para dormir. Yo a veces son las 3 de la mañana y yo he estado despierto, sencillamente porque mi pensamiento está rescatando todas las cosas y termino una y vuelve la otra. Si tú no tienes la capacidad necesaria para acallar todas esas voces y poder entonces darle un respiro a la mente y al cuerpo, usted no descansa. Sencillamente puedes amanecer escuchando todas esas voces. Y precisamente la capacidad de aprender a escuchar una sola voz es lo que hoy nos está enseñando esta liturgia. Pero para eso tenemos que aprender a caminar detrás de Jesús. Es decir, que no es algo que se va a dar de la noche a la mañana. ¿Usted quiere realmente cultivar una vida de conexión con el Señor? Pues tenemos que decidirnos, caminar detrás de Él, ver las cosas que Él hace, y ahí entonces comenzaremos a saber cuándo es Dios el que habla, porque ahí es donde está la gran dificultad nuestra. Saber exactamente cuándo es Dios el que en cierta realidad nos está hablando. Y esa dificultad la podemos entonces ver en la segunda lectura del apóstol San Pablo, para finalizar esta reflexión. Cuando no aprendemos y no sabemos escuchar a Dios, todo lo que el mundo nos propone nos parece bueno. Y se nos va entonces lo que es la conciencia divina, la conciencia de hijos de Dios. Porque hay cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos. Pero cuando ya no es Dios el que habla, podemos caer en muchos errores en nuestras vidas. Porque mi vida interior tiene que ir conectada a mi vida exterior. Yo no puedo decir
que soy una persona que oro, que estoy en contacto con el Señor, que comulgo, que voy a la iglesia, que hago rosario y que tengo una vida ferviente al lado de Dios, y mis prácticas exteriores dicen totalmente lo contrario. Y por eso San Pablo hoy nos está diciendo: tu cuerpo es templo del Espíritu. La sexualidad es un elemento que nos puede revelar si realmente estamos escuchando lo que Dios hoy nos dice. Yo que he guiado a tantos jóvenes en grupos juveniles, que en lo que yo he estado en más de 20 años que tengo en la iglesia, y tú te sorprendes cuando jóvenes llegan donde ti a preguntarte: padre, ¿y eso es pecado? Y te lo preguntan porque no lo saben. Lo mismo que estamos hablando de Andrés y Juan. No conocen al Señor. Samuel conocía al Señor. No lo conocen. Y entonces cuando tú no conoces al Señor y no sabes cuándo es Dios el que te habla, ¿cómo saber entonces qué es el pecado? ¿Cómo saber cuáles son las cosas que no debo hacer en mi camino de fe? El único que me puede decir cuáles son las cosas que debo y no debo hacer es Dios. Y si yo no conozco quién es Dios, si no conozco su voz, ¿cómo saber entonces qué debo hacer? Y por eso San Pablo hoy nos habla fuertemente del cuerpo y la sexualidad, que en el mundo de hoy es algo que corre como un río, ¿verdad? Eso, hay muchas personas que estamos en la iglesia y creemos que eso no tiene que ver con mi vida. Venimos a la iglesia, rezamos, oramos, comulgamos y hacemos de todo, pero tenemos una actividad sexual tan normal como cualquier persona. Muchos lo hacen consciente y otros lo hacen inconsciente. Amén. Porque hay gente que conoce a Dios, pero detrás de ese conocimiento de Dios lo que hace es sencillamente que deja de escucharlo, ¿verdad? Y lo echa a un lado y sigue entonces con una vida paralela. Por un lado, una vida de fe que se muestra hasta cierto punto como un modelo, pero por otro lado, su vida en conexión con sus hermanos es totalmente una aberración. Y esas dos cosas, se lo digo, no pueden ir separadas. Si usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios por dentro, también lo debe ser por fuera. Porque el cuerpo no es solamente hacia adentro, el cuerpo también es hacia fuera. Y yo también tengo que ser a la vista de los demás testimonio de Dios. Así que el Señor nos ayude a aprender a escuchar esa voz del Señor, que la escuchamos en su mensaje, en las Escrituras, en la doctrina de la iglesia, para saber cuáles son las cosas que debo hacer. Y sobre todo, no vincular mi cuerpo a prácticas que la segunda lectura solamente nos habla de la fornicación como uno de los pecados fuertes de la humanidad hoy día, ¿verdad? El sexo desenfrenado, el conocernos una noche, tú para tu casa y después yo para la mía. Muchas parejas de novio, hoy tenemos ese problema en la iglesia. Muchas parejas de novio que sencillamente se juntan. Yo tengo amigos que comenzaron su actividad sexual siendo novios, se casaron 2 años de matrimonio. No estoy diciendo que eso es una constante, pero el problema es que si lo más importante en una relación es eso, al final de cuentas, entonces, cuando quiera surgir el amor, ¿de dónde surge? Es decir, el tiempo que debió haber en una pareja para cultivar el amor, para unir el vínculo como tal entre esas dos personas, lo tomaron para otra cosa. Y por eso hay mucha gente a veces que dice que la iglesia tiene tabú con el sexo y toda esa cosa. No es eso, hermano. Es sencillamente que tú estás tomando tu cuerpo para un disfrute, para una actividad totalmente exterior. Y llega el momento en donde cuando eso te cansa, es como los vestidos, ¿verdad?
la ropa. Me cansé de esta ropa, la doy en 3D y voy y busco otra porque ya, me cansé. Cuando no hay un amor, cuando no hay un vínculo en una pareja, y eso pasa mucho con las parejas hoy día, si nos vamos a meter en ese tema. Cuando una pareja se cansa de la otra pareja ya de estar juntos y ya no funciona. Yo he visto parejas que se han separado por el funcionamiento sexual. Pero sin embargo hay parejas que han tenido ese mismo problema y han continuado unidos. Porque descubrieron que habían cosas más importantes para mantenerse unidos en el vínculo, en el amor, en la unión. Por lo tanto, hoy San Pablo nos hace esa advertencia a todos nosotros, a los que están casados, incluso a los que están casados por la iglesia. Porque usted puede comenzar a ver a su esposa o a su esposo como un juguete sexual. Eso pasa. Hay personas que creen que en la casa tienen un maniquí. Y cuando llegan, esto es mío, ¿verdad? Y no se da cuenta de que la relación es algo más que tener a una persona con la cual tener una sensación en el cuerpo. Somos más que eso. Amén. Dios quiere que seamos mucho más que eso. Así que el Señor nos ayude a escuchar, a cultivar esa relación para que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Dios le bendiga. Mis hermanos y hermanas, profesemos nuestra fe. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe y con gran alegría presentemos al Señor nuestras peticiones. Oremos a nuestro Padre del cielo para que sepamos responder siempre a su llamado en las circunstancias concretas de nuestra vida y digamos: habla, Señor, que tus siervos escuchan. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Por los que han sido llamados en la iglesia a dirigir al pueblo de Dios, para que tengan el valor de difundir el Evangelio de Jesucristo hasta los fines de la tierra, sin composturas y temor, roguemos al Señor. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Por los que buscan sinceramente a Dios, para que el Señor ilumine sus mentes y mueva sus corazones a aceptarle y amarle, inspirados por la vida de otros cristianos, entregados a la causa de Jesús, roguemos al Señor. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Por todos nosotros, para que reconozcamos la voz de Cristo en lo que nos suplican en su pobreza y en sus dificultades, roguemos al Señor. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Escucha, Padre, nuestras peticiones, te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, en este momento del ofertorio, presenta a Dios algún fruto de tu esfuerzo. Por motivo del protocolo de higiene, la ofrenda monetaria que quieres ofrecer al terminar la celebración litúrgica, la puedes colocar en las canastas que se encuentran a la salida. También la puedes hacer llegar por ATH móvil o con algún hermano de tu comunidad. Dios te bendiga abundantemente. Amén. Amén. Qué detalles
llamaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea el agrado de Dios, Padre Todopoderoso. El Señor Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo es, santo es, Santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo y en la tierra. Santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, celebrar la hora del memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto González, su obispo auxiliar Alberto Figueroa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Efraín, María, Jesús, Diana, María de Lourdes, Gloria, Félix, Rebeca, Elizabeth, Guillermo, María, Raúl, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y mártires, San Agustín, Santa Mónica, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, Beato Carlos Manuel, todos los santos y beatos de la orden canonical y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Somos hijos de Dios y por eso, fieles a la recomendación de nuestro Salvador, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Compartimos mutuamente un signo de paz. La paz a todos. Paz, hermano diácono. Paz a todos aquí. La paz a todos ustedes en sus hogares, donde quiera que nos están viendo en este momento.
Para todos, abrazo de paz. Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está presente Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Hermanos, favor de seguir las siguientes indicaciones para el momento de recibir la comunión. Si vas a comulgar, permanece de pie para que el ujier te asista. La comunión se ofrecerá en la palma de la mano, comenzando con las personas de los últimos bancos hacia adelante. Una vez reciba la comunión, regrese a su banco utilizando el pasillo de al lado hasta el final. Mantenga la distancia según las marcas en el piso. Las personas que se encuentran en el primer banco no tienen que dar la vuelta. Dios les bendiga. Cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi marca, junto a ti buscaré otro más, junto a ti buscaré otro más. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, Embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo. confórtame, Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. del enemigo Defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que alimentados con el mismo pan del cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. amén. Tres cositas. La primera, hoy tenemos una segunda colecta de inmigración católica. La colecta que la iglesia hace por la inmigración en el mundo. Ahora mismo vemos cómo han salido estas caravanas de Honduras que van hacia los Estados Unidos. Así que esa colecta es para eso. Así que la colecta regular y la segunda colecta. Lo segundo, durante esta semana, oren por todos los sacerdotes de la arquidiócesis que estaremos de retiro desde el lunes hasta el viernes. Así que, hablando hoy de la vocación, hay que orar por cada uno de todos los sacerdotes que vamos a estar en la casa, no salimos, vamos a estar de forma virtual, pero estaremos de retiro. Así que cualquier cosa que usted necesite, usted llame al diácono. Dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Porque Iri, a cierta hora, ¿verdad, Iri? Así que dentro de lo que se puede, usted se comunica. Yo estaré parcialmente para poder concentrarme, ¿verdad?, en estos días de ejercicios espirituales. Y por último, hoy están de cumpleaños mis dos sobrinitos. Uno hoy, el otro estuvo de cumpleaños, 2 añitos, cumplió el jueves, creo que fue, y hoy cumple uno de los sobrinos mayores. Así que para Gilbert y Brian, que están viendo esta Eucaristía, para ustedes muchas felicidades. Dios derrame abundantes bendiciones sobre ustedes a su temprana edad de vida, y que al igual que Samuel puedan escuchar un día esa voz del Señor que les llama para seguirle y para comprometerse en su servicio. Bendícelos, fortalécelos e ilumínalos en su camino. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, amiguito. Cumpleaños feliz, feliz, feliz en
boda de Brian y Gilbert. Qué bueno, no me falta nada, ¿verdad? De lo que yo dije esta tarde. ¿Él? Ah, sí, pues eso le pregunto al diácono, ¿ves? Que está atento, que muchas cosas. Entonces, aunque yo no voy a estar el martes, el miércoles, jueves, viernes, se va a estar poniendo el Santísimo. Esas celebraciones del Santísimo del Rosario se van a estar haciendo en la semana. Y el diácono va a hacer la celebración martes, miércoles y viernes. Martes, miércoles y viernes. El jueves yo vengo. La del viernes, ¿a qué hora? La del viernes. ¿A qué ¿La del hora? viernes? A la mañana. En la- Todo igual. La del jueves yo vengo. El jueves, el martes, miércoles y viernes habrá celebración. El viernes tendremos la Santa Eucaristía, el único día como tal. Después los otros días habrá Rosario y el Santísimo. El Señor esté con ustedes. Cultivemos y cuidemos nuestro cuerpo, como dice hoy San Pablo, Él es templo del Espíritu Santo. Lo que somos en nuestro espíritu, también lo somos en nuestra vida cotidiana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre. Amén. Estar atentos a las llamadas que el Señor nos hace a servirle mejor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, cuando termine el cántico final, saldrá primero el sacerdote, luego saldrán los hermanos de los últimos bancos. Los hermanos de los primeros bancos, favor de esperar su turno con el ujier. Dios los bendiga. Cantaré alabanzas al Señor, cantaré alabanzas al Señor, cantaré toda la vida yo cantaré toda la vida yo cantaré alabanzas al Señor, cantaré alabanzas al Señor, cantaré alabanzas al Señor, cantaré